Hola a todos, mi nombre es Alberto Arenal y formo parte del equipo de Music ADN. Para nosotros es un enorme placer poder participar en este encuentro, aportando pues nuestro punto de vista sobre las amenazas y oportunidades a los que se enfrentan los artistas y en general los creadores musicales en un entorno tan cambiante como es la industria de la música en la actualidad. A modo de breve introducción, diré que Music ADN es un programa formativo que nace con el objetivo de ayudar a los artistas y creadores musicales a tomar el control de su negocio. Somos conscientes de que la música hoy día representa un eje fundamental de su actividad, de la actividad de los artistas y de los músicos, y así debe ser desde un punto de vista creativo, pero también creemos que para vivir de la música es necesario pensar con una visión estratégica que empieza sobre todo por definir claramente qué es lo que les caracteriza a nivel artístico y cuáles son las claves del negocio que se puede construir sobre ello. Y es ahí donde pretendemos que Music ADN sea una herramienta que pueden utilizar para conseguirlo. En la sesión de hoy veremos, haremos un breve recorrido por por nuestra visión sobre lo que es la industria de la música hoy día desde el punto de vista del creador y cuáles son las amenazas y las oportunidades que vemos durante la próxima década. Vamos a cubrir principalmente dos objetivos. En primer lugar, ver un poco cómo las relaciones de poder, las relaciones económicas entre los diferentes protagonistas del negocio de la música se han convertido en un ecosistema en el que existe una importancia creciente del consumo a través del streaming y cómo la emergencia de gigantes tecnológicos, unida a la caída de las ventas y la planificación de las carreras profesionales de los artistas con nuevas herramientas tecnológicas, redes sociales y demás, configuran un escenario de grandes retos. Y todo lo anterior en un contexto acelerado por la pandemia del COVID-19 durante los últimos 18 meses, que ha afectado muchísimo, sobre todo al sector, a todos esos sectores de la industria de la música que dependen del directo. Debido a que los ingresos han caído prácticamente a cero y entonces se han visto aflorar algunas de las cuestiones estructurales y de los problemas estructurales que tiene la industria. Por un lado, estamos viendo que la pandemia ha llevado a una gran paradoja, ¿vale? En lo que se refiere principalmente a cómo el mix de ingresos de los distintos agentes están configurados. Por un lado, en la industria de la música grabada vive sus mejores momentos desde los años 90, materializado un poco en la UPV de Universal, que tuvo lugar hace un par de meses. Y por otro lado, tenemos que todos los agentes que dependen del directo están en una situación muy complicada tras 18 meses en los que prácticamente la actividad primero pasó a 0 y luego pasó a 1, en una escala de 0 a 10. En la parte de la industria de la música grabada, desde el año 2010, 2012, antes estaba en una situación de prácticamente colapso, con las majors prácticamente desapareciendo, siendo compradas por grandes grupos de comunicación. Y en 2015 la llegada de la popularización del streaming fue un punto de inflexión que supuso un cambio de paradigma en el que ahora, trimestre tras trimestre, todo el negocio editorial, el negocio discográfico siempre supera sus ingresos y digamos que está en los números en verde. La pandemia no ha hecho más que reforzar esta tendencia, un poco por los patrones de consumo que se han derivado, y ha dejado muy claro que, por otro lado, los actores que dependían del directo y cuyo mix de ingresos está muy, muy lejos de depender del streaming, es decir, los artistas, compositores, músicos de sesión, más toda la parte de técnicos de sonido, montadores, todo lo que son las crews de las bandas, se han visto en una situación muy complicada. Y esto ha hecho que las quejas sobre el modelo de reparto, de modelo de remuneración del streaming, se hayan multiplicado por todo el mundo. Incluso llegando a la esfera política, con un gran movimiento que ha habido en el Reino Unido, que sigue vigente con una investigación en el Parlamento británico.
para encontrar una explicación a estas quejas o un poco las razones de fondo es necesario elevar un poco el análisis. Desde nuestro punto de vista, la industria de la música ha evolucionado desde una cadena de valor muy clara, donde los actores estaban muy consolidados, con roles muy definidos y cada uno teniendo muy claro cuál era su espacio, hacia un ecosistema en el que el artista está en el centro de la creación, pero en el que las fronteras se difuminan y las posiciones de los agentes pues también evolucionan. ¿Dónde queda el artista? Nosotros lo seguimos viendo en el centro, por lo menos a nivel creativo, a nivel de donde se genera el valor. El centro de gravedad donde se genera el valor, pues para nosotros creemos que sigue siendo el artista. Y bueno, pues precisamente el objetivo de hoy en la práctica es ver cuál es el escenario que se plantea para estos artistas a partir de una situación en la que, si bien el artista está claro que está en el centro de gravedad de la creación de valor, existe más dudas sobre cómo se produce la captura de valor. Para ello, bueno, pues vemos que durante la siguiente década se plantean una serie de amenazas y una serie de oportunidades para los creadores, y de cómo se resuelvan dependerá en gran medida, pues bueno, si estamos ante una industria de la música cada vez mayor, como vemos aquí a la izquierda, y cada vez más barreras entre los artistas y sus fans, o si por el contrario existen creadores que aumentan pues el control de sus carreras e incluso tienen un control directo de sus fans. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, pues hemos resumido aquí las 7 amenazas que nosotros vemos para tratar de... O sea, que pueden hacer que se profundice la diferencia entre la creación y la captura de valor. En primer lugar está el fenómeno de lo que hemos llamado comoditización de la música en las plataformas, que no deja de ser básicamente que la música hoy ha perdido su valor como elemento artístico o está perdiendo su valor. De manera coloquial nosotros hablamos de una especie de la música como una mercancía a granel, de valor unitario decreciente, y donde lo que prima es la cantidad frente a la calidad. Aquí juegan un papel fundamental las plataformas y aunque están dando una serie de pequeños pasos, están lejos de cambiar el modelo. Ligado con este primer punto, pues los puntos 2 y 3 no dejan de ser consecuencia en parte de este modelo que ha llevado a la comoditización de la música. Por un lado, pues bueno, los problemas de gobernanza que deben afrontar las plataformas, principalmente a los usos poco legítimos o incluso fraudulentos del contenido, y por otro lado, pues a ver todo lo relacionado con cómo los algoritmos, las recomendaciones dentro de las plataformas pues son orquestados. En muchas de estas cuestiones existe, bueno, no me voy a detener aquí, pero como otros puntos interesantes, otras amenazas interesantes que nosotros hemos detectado, vemos por un lado que está una creciente concentración, ¿vale? En la industria, y también cuestiones relacionadas con los problemas medioambientales, del uso un poco también por cómo se entiende el contenido y cómo se genera, cada vez más contenido, cada vez más horas de música subidas a las plataformas, cada vez más horas de música sonando, que pueden devenir también en problemas medioambientales. Y por último, una cuestión, este punto 4, que se me ha olvidado mencionar, pero que también es un poco digamos, quizá la causa primera de lo demás, que es la competencia que existe, la alta competencia que existe a nivel de contenidos, tanto contenidos de audio como pueden ser otro tipo de contenidos que hacen que, digamos, se genere una especie de economía de la atención en el que los distintos agentes tratan de capturar la atención de los consumidores y lleva un poco a estas dinámicas de consumo. Por otro lado, pues tenemos una serie de oportunidades de desintermediación para los artistas que, de materializarse, pues se concretarían en un mayor control y captura de valor por su parte. Primero, pues claramente la pandemia ha acelerado no solo la digitalización, sino también pues todos los patrones de consumo, los hábitos de consumo, en lo relativo a procesos de compra online,
que se han extendido a lo largo de todas las edades. Y a la vez, pues una nueva generación de consumidores, incluso de creadores, han tomado, digamos, el protagonismo y empiezan a dominar las tendencias de lo que se consume. Muy ligado, se están popularizando nuevos modelos de negocio, modelos de monetización, que permiten, igual que las nuevas formas de financiación, permiten que los creadores y los artistas cada vez más estén más cerca de poder financiarse de otra manera. A la vez, las herramientas digitales han reducido enormemente las barreras de acceso a todos los eslabones del proceso, tanto de la creación como la distribución. Y la competencia ahora, como hemos dicho en la parte de amenazas, es sobre todo por la atención, pero existe muchísima menos diferencia que hace unos años en cuanto a los medios técnicos que tiene un creador en su casa respecto a los que tiene un gran artista en su estudio, en un estudio muy caro, con unos instrumentos muy caros, ¿vale? Esa distancia que antes era muy grande, ahora se ha reducido. Y bueno, por último, pues existen nuevos mercados que aparentemente, prometen ser muy grandes, como es el de los videojuegos o el propio de las aplicaciones de fitness o incluso el live streaming, que se presenta como un posible complemento o como un nuevo océano azul que podría ser adicional a los directos. De forma resumida, nosotros vemos que la industria de la música ha pasado por varias eras durante los últimos 40 años, de la exuberancia de los 80 y los 90 hasta estar prácticamente muerta al inicio de los 2000, de forma casi inmediata, como consecuencia de la piratería, a tener posteriormente una remontada a partir de la década de los 2010, sobre todo a mitad de esa década, y principalmente gracias al streaming. Sin embargo, vemos que siguen existiendo una serie de problemas estructurales que afectan a los creadores, que la pandemia no ha hecho más que aflorar y cuya resolución marcarán en buena medida si estamos ante lo que nosotros hemos denominado aquí como la era de los creadores o ante una década en la que, pues todo lo contrario, el peso de los creadores como centro de gravedad de la creación de valor y de captura de valor, pues vaya cayendo. Y es aquí un poco con esta idea donde nace Music ADN, tratando de ser una puerta de entrada a la formación en este ámbito de la gestión de artistas, creadores, músicos, con idea de que cualquier músico tenga las herramientas y argumentos que le permitan dirigir su carrera de una manera ordenada. Para ello abordamos las tres principales barreras que hemos identificado en el colectivo de artistas: el precio, la falta de tiempo y la atención, la idea de esto me aplica a mí, ¿vale? Utilizando pues sesiones interactivas, sesiones cortas, muy audiovisuales, muy narradas, con historias. Y básicamente, pues este es el contenido del primer programa completo, y con esto nosotros lo que creemos es ser la puerta de entrada a esta formación que creemos que es necesaria para afrontar los retos a los que se van a encontrar los artistas en los próximos 10 años. Y nada, con esta última slide me despido. Tenéis mi contacto. Muchísimas gracias de parte del equipo de Music ADN por participar y espero que podamos seguir debatiendo tanto en la sesión en la que podamos coincidir los distintos stakeholders, como también sobre todo en redes sociales, que siempre permite que haya una interacción muchísimo más dinámica. Aquí tenéis mi contacto por si queréis contactarme, y un placer y un saludo. Muchas gracias.